Libros regalados, obsequiados, abandonados y hasta tirados. En las primeras páginas hay líneas, mensajes y deseos. Dedicatorias. Hay una historia, un porqué, una razón, un motivo. Muchas quedaron inconclusas, pero nosotros tratamos de rescatarlas y darles un significado. Bienvenidos a Entre Líneas. Les damos la bienvenida una vez más a otra emisión de este podcast donde encontramos diferentes libros, dedicatorias, historias inconclusas y le tratamos de dar un poco de forma. Hemos recibido diferentes anotaciones y también, ¿cómo podemos llegar a decir? Ayuda. Pero sobre todas las cosas, algo que nos interesaba era contar esta historia, pero con una de las protagonistas, o mejor dicho, coprotagonistas. Dejo de hablar y quiero mostrar y traer al micrófono a Lucila. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio gracias por invitarme y por dejar que le ponga voz a esta historia. Sí, claramente no soy protagonista, de hecho no viví no había nacido en el momento que había pasado esto, pero soy la hija de uno de los protagonistas, así que me gusta y también hasta me da un poco de travesura de que mi papá ni siquiera sepa que esté haciendo esto. Entonces, padre de Lu, bienvenido, porque vamos a contar un episodio, o mejor dicho, un capítulo de tu vida. Y esto espero que te pueda sorprender, o en todo caso, te pueda agradar. Y si podemos contar en el día de mañana con tu opinión o tu punto de vista, es más que bienvenido. O sea que por el momento es una especie de historia no autorizada esta, ¿verdad? Es como una autobiografía, una biografía no autorizada. Me gusta. Creo que da hasta un poquito más de libertad. Vamos a poner un poco de contexto, porque estamos hablando justamente de una dedicatoria en un libro plasmado, y quiero hablar justamente de esto. Estamos hablando de El lobo estepario de Hermann Hesse. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? No lo tengo. No, y me da vergüenza. ¿Podemos decir que tu padre lo ha leído? Sí, lo leyó. ¿Cuál fue su opinión con respecto al libro y también la dedicatoria que traía en ese? Él sé que antes tal vez leía más libros, ahora sé que después de unos años dejó de leer, o sea, ya no es una persona que lee, pero este es uno de los libros que leyó y que me dijo que lo marcaron. Y de la dedicatoria mucho no me dijo. Yo una vez estaba en mi casa y encontré el libro y leí la dedicatoria y me dio mucha intriga y fui y le pregunté. Y no sé si ya empezar a contar un poco. Necesito que empieces a contar la historia. Ok, bueno, el libro se lo regaló a mi papá su mejor amiga de ese momento, que se llamaba Ruti. Y yo cuando leí la dedicatoria podía llegar a sentir lo que Ruti sentía en ese momento hacia mi papá. Y eso no es poca cosa, digo, es difícil que cuando vos leas algo sientas el sentimiento de esa persona, ¿no? Porque digo, más allá de las palabras uno puede poner te quiero, te aprecio, te adoro, pero ni siquiera, o sea, en un momento dice te quiero, pero en todas las palabras que usa, vos sentís por debajo como una especie de fulgor medio apasionante, no sé, que tiene esta chica por mi papá. Que supera la amistad y se entremezcla un poco, podemos llegar a decir, ¿no? Exacto, o sea, es como que en la estructura, en lo literal, son amigos. De hecho, ella en un momento dice, amigo, pero vos te das cuenta en entre líneas, que no es lo que está literalmente en las palabras, que hay algo más de parte de ella hacia él. Una especie de deseo, añoranza, algo que se cumpla de date cuenta, estoy enfrente tuyo, soy amiga. Pero quizás podría ser algo más. Exactamente, como si fuera por debajo, hace falta que te diga lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Alejandro Sanz, te admiramos todavía, en serio lo digo. A mí me gustaría que leamos la dedicatoria porque siento que estamos dejando afuera gente. Vamos a empezar a dejar de hablar y leamos un poco de esto. Una dedicatoria realizada el 20 de febrero del año 1994. Y comienza de esta forma.
Germán, 2 puntos. Quiero que sepas que si te regalo este libro es porque es el mismo que estoy leyendo yo. Es el que me hace sentir y reflexionar. Es un libro que despierta al lobo estepario que cada uno lleva dentro. Compartir un libro con alguien es un símbolo de afecto. Punto y coma. Y acá quiero detenerme. ¿Están de acuerdo con este sentimiento, con esta expresión, mejor dicho? Sí, totalmente. Para mí compartir un libro que ya leíste significa algo. Hay algo ahí que estás queriendo decir. Completamente, porque si regalás un libro cualquiera es como, bueno, calculo que te gustan estas cosas, pero si vos lo leíste, te marcó, y si lo das a otra persona, es como una especie de que quiero que vivas esto que a mí me hizo tan bien. Y además reconocer que en este momento de tu vida esta lectura va a ser propicia para vos. Porque a veces nos pueden movilizar cosas que no a todo el mundo le sucede. Y está perfecto. Pero conocer a la otra persona y entender que quizás estamos en el mismo punto o queremos llegar a... ¿Cómo podemos llegarlo a decir? En la misma escena, creo que era lo que Ruti quería compartir con Germán. Me hace acordar a cuando leímos la dedicatoria de Juan Raro, que decía, todo lo que te quiero decir está en este libro, y era un libro súper incomprensible y no sabemos qué le quería decir. Son secretos, son incógnitas que quedaron desde el primer episodio. Acuérdate que lo puedes escuchar. Continuamos con la carta, dedicatoria. Porque se dice que las cosas que a uno le gustan verdaderamente, las cosas que te hacen llorar o reírte o emocionarte, son las que se tienen que compartir con las personas que se quieran. Y vos, para mí, sos un gran amigo, al que no quisiera perder nunca, con el que ya llevo un inventario de cosas vividas. Así que te pido que hagas el intento de leerlo y ver si podés encontrar un poquito de la verdad que buscamos todos los días. Esa que cuando la hallamos nos damos cuenta que estaba en el fondo de nuestro corazón. Esto es increíble porque además yo también comparto mucho eso. De hecho, la otra vez le estaba diciendo a un amigo algo muy parecido pero con la música. Digamos, tenemos artistas que nos gustan, pero de repente tenemos artistas que nos cantan personalmente. O yo lo siento así, tal vez eso así como un poco egoísta o no lo sé, pero es como que hay artistas que de repente te tocan tanto una fibra o un nervio personal que decís, esto, hablamos del mismo mundo interno, como si tuviésemos la misma fauna interna y nos entendemos, es como el mismo idioma, como algo un poco más abstracto, no es como simplemente como, los dos hablamos del tiempo y nos gusta, ¿no? Sino como la forma, las palabras que usamos, la música, la sonoridad. Y cuando hallás algo de eso que te es como realmente verdadero, que te toca una vibra personal y que hablamos de verdad, y cuando lo compartís con alguien es porque claramente no es un vínculo superficial, es un vínculo que se juegan cosas. A mí lo que me moviliza es que, como vos bien dijiste al inicio de este episodio, uno puede llegar a interpretar o a sentir lo mismo que le sucedía a Roti con Germán, con tu papá, con tu viejo. La amistad es presente, obviamente. Hay vivencias que quieren que se repita, que no lo quiere perder, que después vamos a contar qué fue lo que sucedió. Pero aún puedo percibir, con un poco de tinta de hace más de 20 años más o menos, que los sentimientos no eran solamente de compañerismo, de amistad. Apuesto y coloco, y después vamos a hablar un poco más de esto, que uno desea que se concrete algo más, ¿no? Sí, yo creo que entre líneas podemos ver intenciones. Para mí no queda solo ahí, no es... Sí, son amigos, pero por ahí porque todavía son amigos, o en intenciones. Amiga, amigo, date cuenta. Va un poco por ahí, y hasta también me gustó cuando le dice que intentes leerlo, porque sabía que mi papá es una persona que a veces cuelga, es como una de sus características de la personalidad, que es colgado y que tal vez después es como, por más que le guste, es como, ay, no sé, colgué, no lo hizo, es como si hubiese algo de ella, como, por favor léelo porque sé que esto te va a tocar y te va a hablar a vos, y tengo la intuición de que El lobo estepario de Hermann Hesse es un libro para mi papá. Continuando la dedicatoria dice: Germán, lo único que me queda para decirte es que te deseo un muy feliz cumple, una muy feliz nueva etapa, y que te quiere
un montonazo tu amiga Ruti. Germán Germán, amigo forever, 20 de febrero del año 1994. Bueno, me gustaría contar un poco de lo que pasó después. Mi papá cumple el 20 de febrero y yo efectivamente nazco el 3 de noviembre del 95, es decir, un año y casi 2 después, y no nazco de Ruti. Entonces, ahí ya, digamos, hay algo que marca un poco como que la historia no sucedió como creemos que Ruti hubiese querido. Vos sos la consecuencia del deseo que no, lamentablemente no se cumplió. No sé si soy yo. Tengo... Le colocaba la responsabilidad, pobre. Fui yo. No, de hecho yo creo que tengo la responsabilidad de que mi padre no se haya seguido dedicando a la música como se dedicaba, lo cual no sé si es peor. Pero sí, mi papá un tiempo después conoce a mi mamá y encima lo más loco es que no sé si es correcto lo que voy a decir, pero si yo hubiese podido decir, le hubiese dicho viejo, quédate con Ruti, ¿no? Como porque mi madre la amo mucho, pero no ha sido el amor para mi padre. No han sido compatibles, pero frente a esa situación de viejo, quédate con Ruti, que vemos el amor que expresaba, no estarías acá presente. Eso es verdad, no estaría acá presente. Salvo que seas una paradoja temporal, que lamentablemente esas cosas por el momento no se han completado al 100%. Necesitamos que a veces ocurran actos, ¿cómo podemos decirlos? Que no estaban planeados, porque si no, no te tendríamos acá. Yo lo digo como hijo no deseado también. Entonces te lo digo personalmente. Exactamente, yo fui una hija no deseada. O sea, todo esto, un gran paréntesis. Mis dos papás me tuvieron a los 23 años. O sea, y esto cuando Ruti le regala a mi papá tenían los dos 22 años. O sea, hablamos de gente muy joven. Gente que acaba de terminar el secundario más o menos, que está realmente entendiendo a dónde quiere ir a apuntar o con quién quiere estar. Y podemos interpretar que Ruti buscaba a Germán, porque incluso no solamente la dedicatoria es bella, es muy ordenada e incluso cuenta con una tortita de cumpleaños que dice feliz cumple Germán y 9 velas. Sí, y además ocupa 3 carillas prácticamente y se nota, los puntos de la CIE son circulitos, no son puntos. Se esmeró mucho, me parece, en escribir eso. Entonces me parece que le prestó mucha atención a todos los detalles. Además quiero empezar a hablar de... Alguna vez he leído un poco de caligrafía, perdiendo el tiempo, ¿no? Porque es cuando estás a las 3 de la mañana viendo qué puedo hacer. Puedo leer Wikipedia, puedo mirar qué tipo de empanada soy, cuál caballero del zodiaco soy. Y si leo un poco de caligrafía y las interpretaciones de cada uno, digo, ok. Y algo que me gusta mucho, y cada vez que encuentro a alguien escribiendo a mano, siempre veo hacia qué lado escribe generalmente y si apunta hacia arriba o hacia abajo. Cuando, normalmente, decía en la teoría, cuando uno escribe hacia arriba, es como que coloca un deseo hacia el futuro, un deseo hacia la derecha, como un deseo de añoranza de que se cumpla algo. Y llama la atención que la carta, sobre todas las cosas, espero que en el fondo de nuestro corazón lo único que me queda no solamente son letras grandes, sino que se encuentran apuntando hacia arriba, como deseando que encuentres la felicidad. Sí, creo que esa es la sensación, como que uno se queda con el pecho como, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, Ruti y mi papá siguieron siendo amigos aún cuando yo nací. La pareja con mi mamá duró 1 año y 8 meses, así que tampoco es que... Pero después, o sea, seguían siendo amigos. Y yo sé que después, esto es lo más interesante, algo pasó. Y ella realmente ahí sí le terminó declarando el amor a mi papá. Y mi papá no le pudo corresponder. Y como la quería y la cuidó, decidió alejarse. Porque además en ese momento conoció a su actual pareja de toda la vida. Que bueno, en fin, por alguna razón mi papá después no tuvo más amigas mujeres. Y va a quedar ahí en puntos suspensivos.
a mí me queda siempre la duda de las elecciones que hacemos de las personas, ¿viste? Porque a veces de afuera se ve tan claro como me gustaría preguntarle como, ¿vos te diste cuenta del amor que te tenía, de lo que te escribió? Como, creo que en esas palabras había como un cuidado tan hermoso, tan intrínseco, que es como... ¿Cómo no le vas a dar bola? Perdón. Claro. ¿Y por qué? Y porque además conozco las elecciones después que hizo Germán y es como, ¿por qué hiciste esas elecciones, básicamente? Papá, te estoy hablando a vos directamente. Bueno, démosle la derecha. Tenemos solo una pequeña foto de Ruti. Por ahí era un monstruo después. Por ahí escribía re lindas dedicatorias y en realidad era una psicópata. Mi abuela la quería mucho. Podemos entender entonces que no solamente por la carta, sino que la abuela también entendía que Ruti tenía algo más para ofrecer. Pero a veces entendemos que... Vos dijiste muy bien, ¿por qué a veces seleccionamos y a veces, no sé si es seleccionar, a veces ocurre? He estado en ambos lados, he estado parado en ambas situaciones donde uno desea que la otra persona se dé cuenta cuánto significás para mí, cuánto no dejo de pensar, cuánto te quiero, me enamoré. Y sobre todo las cosas me ha pasado con amigas, que es como terrible, es como, no, es mi amiga, pero no puedo dejar de pensarla como... solamente mi amiga. Y también me ha sucedido desde el otro lado. Y a veces, justamente, uno no puede elegir, sino que simplemente sucede. Sí, o no sucede, como le pasó a Germán. No le sucedió, por ahí es eso, nada más. Exacto, tal vez es simplemente eso, que no sucedió. Lo bueno es que, por lo menos desde mi lado, después quiero preguntar a ustedes qué piensan, con el paso del tiempo he reconocido que no era la culpa. No es que hice algo mal, no es que yo era horrible, o que había hecho algo impropio, o que la otra persona se había visto cosas que yo no ¿entendés? Había cosas que no habían sucedido. Sino que simplemente son situaciones y sentimientos que uno no puede manejar. Uno no puede manejar a veces su propia vida y mucho menos lo que siente por la otra persona. A veces sucede o no, puede trabajar para que se pueda concretar, pero eso no significa que sean correspondidos o que sean compatibles. Sí, y si no es como que estamos trayendo un discurso de meritocracia al amor también, como a veces pasa y a veces no pasa, no es solamente que hice bien, que hice mal, es como, puede que sí, puede que no. Completamente, creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, el saber que no, que en realidad no depende de vos. Y eso es muy liberador cuando en serio lo entendés que no depende de vos. Me encantaría saber dónde está Ruti, cómo está Ruti, si tiene otra persona que sí le correspondió y que tal vez le regaló un libro. Me encantaría encontrármela y ver quién es, cómo es, porque de alguna forma esa historia marca, las historias marcan, entonces esa historia de mi papá de alguna forma lo marcó y de alguna forma eso se transmite, como creo mucho en eso, es como si fuera que de alguna forma, Ruti, me encantaría conocerte porque sería un poco mi historia, no lo sé. Sí, o por ahí no tiene a nadie, pero tiene un altarcito con fotos de tu papá, viste, con un mechón de pelo, el nombre, fotos de lejos. Tipo una especie de misery, soy tu fan número 1, Germán. Sí. Son preguntas que deseamos que sean contestadas, pero que realmente nos va a quedar la duda. Gracias, la verdad que es una de las mejores historias que he reconocido hasta el momento porque puedo charlar con, no te digo como coprotagonista o la heredera de la historia y... O la que rompió todo, si no. No sé si no rompió. Fue así. Yo no siento que haya roto algo. No, y además creo que está bueno porque ¿quién no ha sentido un poco de esto, no? Digamos, son como cositas que nos hierven el pecho porque el desamor es un lenguaje que sabemos hablar todos. Y el que te dice que no le ha pasado te está mintiendo. Sí. Nunca me pasó. Nunca nadie me dijo que no. Con esta mentira, agradecemos a Lu por haberse acercado. La verdad que me encantó tenerte acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, encantada. Recordá que puedes mandarnos todas las dedicatorias que hayas encontrado en libros abandonados, que hayas comprado. Nos volveremos a reencontrar en otro episodio de Entre Líneas.
Aquí finaliza otro episodio de Entre Líneas. Podés seguirnos en nuestras redes sociales como entrelineas.podcast. Si deseas enviar dedicatorias o contarnos tu historia, podés hacerlo enviando un mail a entrelineas.podcast@gmail.com.